Me llamo Manuel García Rojas. Tenía 35 años cuando me echaron de Ángulo Creativo, una agencia de publicidad en Sevilla que olía a café barato y pantallas calientes. Llevaba allí 5 años, lo suficiente como para tener mi taza con nombre y un lugar no oficial en las reuniones. Era diseñador gráfico. No brillante, pero cumplido. El tipo de persona que llega a tiempo, entrega todo en orden y rara vez alza la voz. Era martes. No un martes especial. No había tormenta, ni eclipses, ni señales en el cielo. Solo ese sol de media mañana que pega en los cristales como si intentara entrar a trabajar contigo. Estaba terminando unos banners para una marca de zapatos artesanales cuando sonó el Slack. ¿Tienes un minuto? Era Tomás, mi jefe. De esos tipos que siempre huelen a colonia de catálogo y te miran como si ya supieran qué vas a decir. Me llamó al despacho. Ni siquiera me pidió sentarme. Manuel, lo he pensado bastante. Vamos a hacer cambios. A partir de hoy ya no sigues con nosotros. Así. Sin adornos. Como si hablara del clima. Recuerdo que no dije nada. No por dignidad, sino porque no entendía. No había quejas previas, ni advertencias. Solo esa frase, seca. Me ofreció 2 semanas de indemnización y un par de frases estándar sobre mi potencial creativo. Salí con una caja pequeña. Mi taza, una planta que nunca floreció, un cuaderno con dibujos a medio empezar. La recepcionista me deseó suerte sin levantar los ojos del teclado. El portón se cerró detrás de mí con un clic que sentí en el estómago. Volví caminando a casa. No porque fuera cerca, sino porque no sabía qué más hacer. El tranvía pasaba junto a mí como si le diera vergüenza detenerse. La gente hablaba por teléfono, comía bocadillos, vivía. Yo solo pensaba en cómo explicarle a mi madre que ya no tenía trabajo. Ella siempre decía que yo había nacido para cosas tranquilas. Y ahora ni eso me quedaba. Al llegar a casa, no encendí la luz. Me senté en el sofá y dejé la caja en el suelo. Era mediodía y ya no tenía nada que hacer. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien hubiera jalado una cuerda muy tensa dentro de mí. No lloré. Solo me quedé ahí, en silencio, mirando la pared, como si esperara que me hablara. Esa noche no cené. No tenía hambre. Tampoco sueño. Me puse a dibujar en una hoja suelta. Algo sin forma, solo líneas, manchas, como queriendo raspar algo que no salía. A la mitad rompí la hoja. No por rabia. Por cansancio. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Los días siguientes fueron iguales. Me despertaba tarde, desayunaba poco, pasaba horas frente al portátil sin abrirlo. La bandeja de entrada seguía vacía, como si también se hubiera enterado de que ya no valía la pena escribir. No le conté a casi nadie. Ni a mis amigos, ni a mi hermana. Solo a Raúl, un excompañero que ahora trabajaba en Valencia. Me respondió con un ánimo, bro, seguro que encuentras algo mejor. No lo culpé. ¿Qué más podía decir? Lo peor no era el miedo. Era la sensación de haber sido descartado como algo irrelevante. Como si toda esa dedicación, esas noches ajustando márgenes y peleando con los tonos Pantone, no hubieran valido nada. La ciudad seguía. Las terrazas se llenaban, los niños jugaban en los parques, los carteros dejaban cartas en buzones que no eran el mío. Y yo seguía allí, en mi sofá, con la planta que no florecía, preguntándome si tal vez todo lo que había construido era apenas humo. Hasta que, una mañana, algo se movió. Pero eso, te lo cuento en la próxima parte. La primera vez que me senté frente al portátil con intención de hacer algo fue una mañana gris, de esas que parecen hechas para no salir de casa. No tenía trabajo, no tenía ingresos, pero algo dentro de mí, mínimo, casi imperceptible, había empezado a empujar. Abrí un archivo nuevo y escribí solo mi nombre, Manuel G. Rojas. Me quedé viéndolo como si intentara recordar quién era. Luego escribí, diseñador freelance. No sabía si era verdad, pero necesitaba una etiqueta para no sentirme del todo perdido.
Subí algunos proyectos antiguos a Behance. Cosas que nunca me había atrevido a mostrar. Trabajos pequeños, personales. Un cartel para la biblioteca de mi barrio, unas portadas de libros que hice por puro gusto. Esa tarde recibí mi primer mensaje. Una panadería del barrio de la Macarena buscaba a alguien que les diseñara un nuevo menú. 75 euros. Acepté sin negociar. No era el dinero. Era la sensación de volver a tocar algo real. Me reuní con ellos en una cafetería pequeña, de esas con sillas desiguales y café con canela. Hablamos de masas madre, de colores cálidos, de cómo querían que su local oliera a infancia. Cuando entregué el diseño, la dueña, una mujer bajita llamada Maribel, me dijo, esto tiene alma. No lo dijo como elogio grandilocuente. Lo dijo como quien reconoce algo. Esa frase me acompañó toda la semana. A partir de ahí, vinieron otros encargos. Un logotipo para una tienda de plantas, un cartel para un ciclo de cine independiente, una página para una profesora de yoga. Nada grande. Pero constante. Cada vez que terminaba algo, lo subía. Y cada vez que lo subía, algo dentro de mí dejaba de doler. Me acostumbré a trabajar desde casa. Café en una taza de esmalte, cuadernos abiertos en la mesa, el ventilador haciendo ruido de fondo. A veces, cuando necesitaba pensar, caminaba por la Alameda hasta el puente de Triana. No pensaba en grande. Pensaba en seguir. En sostener el ritmo sin romperme. Fue en uno de esos paseos que me crucé con un viejo conocido, Diego, un excompañero de la agencia. Me preguntó qué hacía. Le dije que trabajaba por mi cuenta. Sonrió, pero su gesto tenía algo de compasión. Bueno, a ver si encuentras algo serio pronto, dijo. No respondí. No hacía falta. Él no sabía que lo serio ya no era lo que yo buscaba. Esa noche dibujé durante horas. Algo nuevo. Algo mío. No para venderlo. Solo para sentir que aún podía crear sin miedo. Fue un cartel sin cliente, sin objetivo. Solo color, trazo, intuición. Cuando lo terminé, lo colgué en la pared. Por primera vez desde que me despidieron, sentí que ese espacio, mi salón desordenado, con su lámpara vieja y la planta que aún no florecía, era hogar. Semanas después, un amigo me puso en contacto con un restaurante nuevo en el barrio de Nervión. Querían algo distinto, sin pretensiones. Hablé con el dueño en una terraza. Le gustó lo que hacía. Me pidió que diseñara toda la imagen visual. Por primera vez, sentí que no solo trabajaba, estaba construyendo algo. Fue ahí, entre servilletas con garabatos y pruebas de color, donde nació la idea. Una palabra que al principio me dio vértigo: estudio. No agencia, no empresa. Solo un espacio pequeño, casi íntimo, donde pudiera hacer lo mío con gente que también creyera en lo lento, en lo cercano, en lo que no se finge. Lo llamaría estudio lento. Pero aún era solo una semilla. Y el suelo, no sabía si era fértil todavía. Alquilar el local fue como comprar una promesa sin saber si se cumpliría. Estaba en la calle Peris Mencheta, justo entre una tienda de persianas y un centro de fisioterapia. Tenía una persiana metálica vieja, el suelo lleno de polvo y una humedad que subía por las paredes como un rumor. Pero tenía luz. De mañana entraba por el ventanal una claridad que hacía que todo se viera más posible. Lo limpié con mis manos. Quité el yeso flojo, pinté las paredes de blanco y dejé una sola en color gris cálido, como el cielo antes de llover. Puse una mesa larga de madera sin barnizar, una lámpara colgante, un perchero de segunda mano y una cafetera vieja que hacía más ruido que café. No era un estudio, todavía. Pero era mío. El primer mes trabajé solo. El segundo, invité a Clara, una diseñadora que conocí en un curso de branding. Trabajaba desde casa, pero necesitaba espacio y, como yo, silencio con sentido. Compartimos alquiler, café y playlist de música instrumental que no distraía. Los clientes llegaban despacio. Por recomendación, por redes, por coincidencia.
Un tatuador que quería su marca, una librería que necesitaba renovar sus letreros, una ONG que organizaba charlas de barrio. Nada grande. Pero todos traían historias. A veces los escuchábamos más que diseñábamos. Quiero algo que se entienda sin que lo explique, nos decía uno. No quiero parecer mejor, solo más claro, decía otro. Nos gustaba eso. No competir. No impresionar. Solo traducir lo que ya estaba ahí. Durante meses, viví con lo justo. Había semanas en que ganaba lo mismo que en la agencia en un día. Pero algo en mí había cambiado. Me levantaba con ganas de abrir la persiana. Me dolía la espalda, sí, pero no el pecho. Las noches eran largas, los errores frecuentes, pero no tenía miedo de aprenderlos. Clara y yo celebrábamos cada pago con croquetas de un bar cercano. No era éxito, era resistencia. Una tarde, un cliente se quedó después de revisar los bocetos. Era dueño de una cafetería en Triana. Se quedó en silencio mirando la pared gris. Aquí se respira otra cosa, dijo. Como si todo pudiera ser más lento sin que eso sea malo. Esas palabras las anoté en un papelito que pegué en la lámpara. Todavía sigue ahí. Con el tiempo, empezamos a firmar los trabajos como estudio lento. Primero en los correos, luego en los presupuestos, después en la puerta. Era un nombre raro para una ciudad que corre. Pero quienes llegaban, lo entendían. Y se quedaban. Nos hicimos conocidos sin querer. No por campañas, sino por coherencia. Un periodista de una revista local nos escribió para entrevistarnos. Tituló la nota, Lo que nace sin prisa no se quiebra fácil. Mi madre la recortó y la pegó en la nevera, aunque nunca supo bien qué era lo que hacía yo. Al cumplir un año, organizamos una pequeña exposición en el estudio. Pusimos los carteles que nadie había visto, los bocetos que nunca se imprimieron, los errores que igual nos enseñaron algo. Vino poca gente. Pero Clara y yo nos quedamos hasta tarde, con una botella de vino barato y música baja, viendo las paredes llenas de todo lo que había pasado. No brindamos por el éxito. Brindamos porque aún estábamos ahí. Y eso, para mí, era más que suficiente. Era lunes. Clara no había venido porque tenía cita con el dentista, así que el estudio estaba en silencio. Revisaba correos, como siempre. Propuestas, preguntas, facturas. Y entonces lo vi. Asunto, solicitud de empleo, dirección de arte. Un nombre al que no había leído en más de un año. Tomasa Hernández. Abrí el correo sin pensar. Decía que había visto nuestro trabajo en una publicación local, que admiraba nuestro enfoque y buscaba un entorno más honesto, más humano. Adjuntaba su currículum y un enlace a su portafolio. No mencionaba dónde había trabajado antes. No mencionaba nada de mí. Leí el correo 2 veces. Luego una tercera. Mi primer impulso fue borrarlo. Cerrarlo, fingir que nunca lo vi. Pero no lo hice. Me quedé allí, con los dedos en el teclado y una sensación extraña en el pecho. No rabia. No alivio. Algo más tibio y enredado. Abrí el PDF con su CV. Reconocí el tono. El estilo de redacción, pulido pero condescendiente. Las frases que suenan bien pero no dicen nada. Vi su foto. Pelo más corto, sonrisa contenida. El mismo Tomás, pero más cansado. Me levanté y caminé por el estudio. Fui hasta la cafetera. El café salió aguado. Volví a mi mesa. El correo seguía allí, como una puerta entreabierta a algo que no sabía si quería volver a mirar. Pasé el resto del día distraído. Hice bocetos torpes, respondí mensajes sin atención. En algún momento, me sorprendí buscando su nombre en LinkedIn. Había trabajado en 2 lugares después de Ángulo Creativo. Ninguno por más de 8 meses. Pocas recomendaciones. Algunos comentarios vagos. Parecía haber pasado desapercibido. Esa noche, no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama. Recordaba su despacho, su forma de hablar sin escucharte.
La manera en que decía esto no transmite mientras te quitaba el trabajo de las manos. Y ahora me escribía, sin saber qué escribía a mí. Al día siguiente, le respondí. Le dije que sí, que podíamos vernos para una entrevista. Que viniera el viernes a las 11. No firmé con mi nombre. Solo con estudio lento. Clara me miró raro cuando se lo conté. No dijo mucho. Solo. ¿Estás seguro? Asentí. No quiero venganza, le dije. Quiero saber qué pasa cuando uno vuelve a encontrarse con quien fue su final, pero no su destino. El viernes llegó. Tomás también. Entró con un portafolio en la mano y una sonrisa neutra. Llevaba una camisa celeste y una carpeta bajo el brazo. No me reconoció al principio. Me miró como se mira a un entrevistador cualquiera. Gracias por recibirme, dijo. Nos sentamos frente a frente. Él habló. Habló mucho. De su visión, de sus cambios, de cómo ahora valoraba lo pequeño con sentido. No supe si creérselo. Yo solo escuchaba. No lo interrumpí. No lo enfrenté. En un momento, al ver el cartel que colgaba detrás de mí, uno de los primeros que hice tras mi despido, frunció el ceño, como si algo en su memoria se removiera. ¿Nos conocemos? Preguntó, lento. Lo miré. Sí, respondí, con la voz más baja de lo esperado. Un poco. Guardó silencio. Lo vi entender. Lo vi tragar saliva. Bajó los ojos al portafolio. No dije nada más. La entrevista siguió, pero de otra forma. Más breve. Más real. Cuando terminó, le agradecí por venir. Dijo que esperaba noticias. Le estreché la mano. Era firme, pero no agresiva. Se fue sin mirar atrás. Me quedé solo, viendo su silla vacía. Y por primera vez, no sentí dolor. Solo una suerte de claridad, como si algo que llevaba mucho tiempo pesando ya no estuviera. Después de que Tomás se fue, me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Solo ese tipo de nubes que se arrastran sin prisa, como si no supieran a dónde ir. La silla vacía frente a mí seguía allí, como si guardara algo que no se había dicho. No llamé a Clara. No conté la historia a nadie más. No publiqué nada en redes. No había nada que celebrar. Durante días, supe que esperaba una respuesta. Que revisaría su bandeja de entrada, esperando un sí o un no. Pero yo no tenía prisa. Necesitaba saber qué significaba, para mí, todo esto. No tomar una decisión por impulso. No caer en la tentación del te lo mereces. Y en ese silencio, algo se fue asentando. No lo contraté. No por venganza, ni por orgullo. Sino porque no encajaba. Porque ahora sabía qué tipo de energía quería en mi estudio. Qué tipo de personas. Y él, por más que dijera haber cambiado, aún hablaba como si tuviera que demostrar algo. Yo ya no. Una semana después, le escribí. Le agradecí por su tiempo, por su interés. Le dije que habíamos decidido seguir otro camino. No expliqué más. No hacía falta. Me respondió en menos de una hora. Un mensaje corto. Correcto. Sin rencor. Solo, gracias por la oportunidad. Le deseo lo mejor. Lo leí 2 veces. Luego cerré el correo. Esa noche me senté frente al ventanal del estudio. Clara había traído una planta nueva. La que nunca florecía, la vieja, aún seguía en su rincón. Pero ahora no me molestaba. Algunas cosas tardan más de lo previsto. O nunca florecen. Igual merecen su lugar. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel martes en que me echaron. No me sentía vengado. Me sentía, distinto. No mejor. Solo distinto. Más liviano. Recordé la frase de mi madre, naciste para cosas tranquilas. Tal vez tenía razón. Tal vez esta era mi versión de tranquilidad, un espacio modesto, gente que respeta el ritmo de las cosas, y la libertad de decir no sin odio.
Antes de irme, apagué las luces. Dejé solo la lámpara del rincón encendida, la que Clara dice que hace que todo se vea más suave. Cerré la puerta con llave y caminé por la calle sin música, sin prisa. Al llegar a casa, abrí una libreta vieja. En la primera página, escribí, hay caminos que solo se ven cuando uno deja de correr. Cerré la libreta. Me serví una copa de vino. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños. Solo descanso.